dónde estar. Bien pudimos estar en otro sitio, pero no era correspondiente a nosotros como cristianos, pero qué bueno que estamos aquí, en la casa de Dios. Aquí en los negocios de la obra del Señor nos conviene estar. ¿Cuántos quieren oír la palabra de Dios? Vamos a estar en el libro de Eclesiastés. Vamos a ver un versículo bastante conocido de la palabra santa del Señor, Eclesiastés capítulo 10. Vamos a tener la lectura del versículo 1 para la gloria de Dios. Luego vamos a disponernos a escuchar la exposición. Capítulo 10 de Eclesiastés, verso 1. Cuando lo encuentres, se pone de pie, por favor, y dice amén, para que junto conmigo podamos escuchar o leer la palabra de Dios. Eclesiastés 10:1. Dice así la palabra de Dios: honramos al Padre, Hijo y el poder de su Espíritu Santo. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Otra vez más. Hay una figura aquí que hay que tomarla muy en cuenta. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Oramos. Padre, gracias por tu palabra santa y bendita. Está en tus sagradas escrituras y hay una gran enseñanza para nosotros hoy. Solo permite que nuestros corazones, nuestros oídos estén abiertos y atentos, y después de que se escuche la exposición se quede en lo profundo de nuestro ser este consejo de la palabra. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ministranos como siempre a través del poderoso mensaje de tu palabra. Que tu palabra corra y sea glorificada, que abunde en nosotros, que lleve el propósito, que se cumpla el propósito que tú quieres que se cumpla en nosotros, que pueda germinar y dar fruto de manera especial y abundante. En nombre de Jesús te lo pido, Padre. Amén. ¿Cómo poder disertar este mensaje hoy? Estemos atentos, hermanos, porque si usted no le está atento a la exposición, posiblemente no le entienda al mensaje. Partiendo del pasaje bíblico que hemos leído y tratando de hacer un poco de análisis sobre él, hay unos pensamientos que concuerdan, pero son bastante técnicos, vamos a decir así. Y partiendo del tema que yo trato de considerar esta tarde, con una pequeña falla basta para una catástrofe. Ese es el pensamiento del tema. Con una pequeña falla o con una falla, con eso basta para una gran catástrofe. Y sí tiene que ver el pasaje bíblico, lo vamos a analizar posteriormente, pero quiero enfatizarle, partiendo de acá, de esta historia, quiero hacer énfasis exclusivamente sobre contextualizar algunos casos que han venido en la historia, como por ejemplo el 14 de agosto del 2005, partió un avión de Chipre rumbo a Atenas, Grecia. Los técnicos habían hecho una investigación, habían dado un mantenimiento con excelencia, si se puede decir, a la nave antes de que emprendiera su vuelo, aproximadamente de 90 minutos. Era el itinerario que el avión iba a cruzar con una cantidad de 121 personas a bordo entre la tripulación.
Una noche antes el avión había llegado de Francia y había sido inspeccionado, repito, minuciosamente por los técnicos y que la nave estaba en óptimas condiciones para alzar vuelo el día siguiente. Una pequeña falla de esta nave hizo que se efectuara una catástrofe terrible. Dentro de la cabina de la nave va un tablero en el cual lleva un interruptor o un botón el cual controla los aires de afuera y de adentro. Los técnicos se les olvida dejarlo en automático y lo dejan manual. Tenían que haberlo dejado automático, pero ellos lo dejan manual. Pero aparte de eso, mire cómo suceden las cosas. La tripulación, el capitán de la nave, del avión, el asistente o el copiloto y un tercer piloto que iba allí, inspeccionan toda la cabina y ven que todo está a perfección. De manera que emprenden el despegue. Ellos salen del aeropuerto de Chipre esa mañana del 14 de agosto del 2005. Lo sorprendente es que apenas habían ascendido cuando la alarma de la configuración del avión suena. Y la alarma de la configuración del avión solamente tiene que sonar antes del despegue para decir de que el avión no está en óptimas condiciones. Alguna falla tiene. Pero ahora la nave va ya en el espacio, el avión va en el espacio cuando se activa la alarma de la configuración. Empieza la fatiga, la pequeña falla que se había dado en tierra, pero ahora en el espacio hay otra pequeña falla porque el avión sube los metros más elevados posible. La situación se vuelve terrible, catastrófica, porque el aire se encierra en el avión y no pueden respirar tanto la tripulación como los viajeros. Se tratan de comunicar con la torre de control. La torre de control trata de informarle de que den una investigación de todo el asunto y dicen todo está bien. Lo raro es que la alarma de la configuración no debe de estar así. Luego se ha activado otra alarma también de peligro. De repente se pierde la comunicación con la torre de control de Chipre. Esto entran en una desesperación tremenda cuando ellos van ascendiendo y ascendiendo. El avión se queda prácticamente a la deriva porque al perder la comunicación con la torre de control ya estaban sin poder hacer nada. Ahora las bolsas de aire se han disparado y la gente está inhalando un aire artificial que solamente dura de 12 a 15 minutos. La gente empieza a ver borroso. La gente empieza a quedarse como desmayada, como dormida. Así se va asfixiando la gente en el espacio cuando hay un problema de este sistema en la aeronáutica. El avión se queda sin tripulación, solamente con el sistema automático que lo conduce. Mire qué raro, hermano, es un avión sin piloto, volando casi 3 horas, rumbo a Atenas en Grecia. Toda la gente se ve como dormida, está
no muerta, están conscientes, pero no saben qué es lo que pasa. Cuando está en territorio de Atenas, se levantan los aviones militares a ver qué es lo que sucede con esa nave, y ellos no ven a nadie piloteando ese avión. Por eso le llaman el vuelo fantasma Helios 522. Los de la torre de control de Chipre tratan de comunicarle al piloto y diciéndole en las últimas palabras: observa el interruptor del aire que esté en sistema automático. El piloto había perdido el conocimiento ya. Solo la falla era un botón así que tenía que pasarse de sistema manual a automático para que volviera todo a la normalidad. Esa pequeña falla lo llevó hasta perder un motor y no poder controlar el avión. El avión se fue a la deriva a estrellarse a una montaña. Una pequeña falla hizo un pequeño interceptor, o como le llamamos, el botón ese de control del aire hizo esa gran catástrofe. Pequeñas cosas, pequeños errores que lo llevan a efectuar grandes catástrofes en la vida, los seres humanos también. Este caso quedó a la historia como uno de los casos insólitos, de manera que tanto los de mantenimiento como los pilotos y los de la torre de control, etcétera, etcétera, se trataron de echar la culpa los unos a los otros para que esto sucediera. Ahora, yo quiero enfatizar esto desde el punto de vista de la palabra de nuestro Dios. Pequeños errores que nos hacen caer en grandes catástrofes. Las consecuencias son fuertes muchas veces. Todo porque nosotros no nos fijamos en los pequeños detalles que hay en la vida. Y eso nos puede llevar a un grave peligro. Pero tomando las cosas concienzudamente, podemos incluso darle vuelta al botón del error que se ha cometido y ponerlo en sistema directo para que funcione mejor la vida. Solo está en fijarnos. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Solo está en controlar el sistema de la nave para que nosotros podamos viajar mejor en esta transitoriedad de la vida. Yo le voy a presentar dos hermosos casos en la palabra de Dios, uno positivo y otro negativo. Cuando las cosas se hacen cuidadosamente, con pericia, todo se puede salir bien. Y si acaso se comete un error, se le puede dar vuelta al botón del rumbo equivocado y ponerlo en buena dirección. Primer caso, capítulo 24 del libro de Génesis, es una historia bien familiar en el pueblo de Dios. Te la voy a narrar. Es más de 60 versículos que tiene ese capítulo. Por lo tanto, no se la voy a narrar de una forma así sistemática, sino del asunto de qué se trata ese capítulo 24 de Génesis. Es cuando Abraham le encomienda a su siervo Eliezer, el más viejo de la casa, para que le fuera a buscar esposa a su hijo Isaac. Hoy sí ya se acordaron, ¿verdad? Lo hace a firmar un pacto. Eliezer se juega un papel importante, que si comete un error, la catástrofe va a ser terrible. Una de las encomiendas que le hace
su amo Abraham, no vayas a llevar a mi siervo allá a otra tierra. Tú vas a mi parentela y le vas a traer una muchacha, una señorita, para que se case con mi hijo Isaac. Es una encomienda bien delicada, que si ponía el botón en manual, en lo humano, iba a fallar, iba a cometer error, le iba a ir mal. Pero Eliezer nos da un gran ejemplo de cómo manejarnos en la vida y cómo resolver los asuntos con un cuidado eficiente dependiendo de Dios Todopoderoso. La pericia de este siervo, número 1, fiel y obediente a su amo. Si usted y yo somos obedientes a nuestro Dios Todopoderoso, todas las cosas nos van a salir bien en la vida, porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Y aunque el botón vaya en sentido opuesto, usted lo va a enderezar con la sabiduría de Dios y le va a conducir al lugar seguro. Eliezer fue fiel a su amo, fue obediente a su amo. Eliezer tuvo fe a las palabras de su amo, porque cuando usted encuentra el pasaje, usted va a ver que Eliezer vio que esa misión era imposible, pero su amo le dice: no te preocupes, el ángel de Jehová irá contigo. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Tenía fe Abraham que todo iba a salir bien, y esa palabra de fe se metió en el corazón de Eliezer y creyó a la palabra de su amo, sabiendo que su amo era amigo de Dios. ¿Cuántos somos amigos de Dios? Qué interesante aquí. Esto es fundamental. Quizás usted ahorita esté diciendo: no pega con el pasaje de Eclesiastés 10, espérese tantito. Eso es lo que significa analizar la Biblia, los casos en la Biblia. Eliezer se encamina con fe en las palabras y hace el juramento con su amo Abraham a la misión que es difícil. Sabía que tenía que caminar con cuidado. Su viaje era un viaje delicadísimo, porque la palabra de su amo era que no permitiera regresar sin nada o hacer que su hijo fuera a otro lugar. Él tenía que traer de la tierra de su parentela una mujer para que fuera esposa de su hijo. Tercer lugar de la característica de este Eliezer, un hombre de oración. Nada usted y yo vamos a emprender en la vida sin antes consultar a Dios Todopoderoso. Hay gente que toma rumbo, camino hacia donde va sin pedir dirección de Dios. Téngalo por seguro que va a poner el botón en sentido contrario y algo malo va a salir en el viaje, y es posible que haya una gran catástrofe si usted no lo regresa a la normalidad. Dios nos ha dotado de capacidad. Dios nos ha dado sabiduría. Tenemos ciencia de Dios. ¿Cuánto lo cree, amada iglesia? Tenemos la mente de Cristo. Y aquí el aspecto espiritual es relevante. Eliezer busca de Dios. La misión a Eliezer es difícil, pero usted cuando lee los versículos 11 y 12 del capítulo 24 de Génesis, usted va a ver que Eliezer se encomienda a Dios Todopoderoso, porque el viaje es bien arriesgado, costoso,
La misión es difícil. También en cuarto lugar, Eliezer es un verdadero adorador a Dios. Cuando él ve que la oración de él está siendo contestada, Eliezer adora a Dios. Los versículos, cuando usted esté leyendo 26 y 27, le va a decir que es un adorador de Dios. ¿Usted quiere que su viaje sea seguro? Congréguese y adore el nombre del Señor Dios Todopoderoso. De esa manera, nuestros errores son solucionados bajo la gracia y el poder y misericordia de nuestro Señor. Porque nosotros le fallamos, hay pequeñas y grandes fallas. Y es por eso que las catástrofes se vienen dando en nuestra vida. Pero aquí estamos congregados en esta tarde para considerarnos que aún tenemos vida y tenemos esperanza en nuestro gran Dios Todopoderoso. Y que podemos hacer volver el botón equivocado al lugar correspondiente. Para que la catástrofe no sea fatal después, hay que estar adorando el nombre de Dios. Es el tiempo de alabar y glorificar el nombre de Dios. Es el tiempo de servirle a Dios, iglesia. Estimados hermanos y amigos, es tiempo de buscar a Dios con el corazón. Eliezer fue un verdadero adorador, dándole gracias a Dios. Porque allí en la fuente donde él había hecho promesas y todo a Dios, y que todo le estaba saliendo bien con aquella joven, entonces adora a Dios. En quinto lugar, hace saber la misión en la casa de la muchacha. Cuando lo llevan a la casa de la muchacha, quien él ha visto que es la futura esposa de su amo Isaac, él hace saber por qué él está allí, cómo Dios ha guiado sus pasos y quién lo manda. La reacción de la familia de esta joven, no sabemos cuál iba a ser, pero como todo iba bajo la dirección de Dios, le salió bien todo. Su hermano, que era alguien que andaba colado en la familia, Labán, ustedes saben que la muchacha era hija de Betuel, pero Labán, el hermano de Rebeca era, ¿verdad? Era el que andaba allí en todo. Y cuando Eliezer le dice la razón, el motivo por qué está allí, ellos dicen, está bien, si así viene de Dios, magnífico, todo le estaba saliendo bien. Pero ahora vamos a ver qué decía la muchacha, porque si los padres, el hermano, todos decían que estaba bien, pero ¿y ahora? ¿Y la muchacha qué decía? La respuesta de la joven fue que sí iba a regresar, iba a venir con él. Los versículos 57 y 58, la respuesta de esta muchacha. Ella dice sí y se viene con ellos. Si usted ve, todo le salió bien a Eliezer. Una pequeña falla y Eliezer hubiese fracasado en este viaje, en esta misión, pero todo le salió bien. Número uno, este hombre dependía de Dios. Número dos, las cosas las hizo con mucho cuidado. Ahora, el segundo caso. En el Nuevo Testamento, una pareja de esposos, Ananías y Zafira. La iglesia en Jerusalén tenía un avivamiento extraordinario. Capítulo 5 del libro de los Hechos. La iglesia tenía un mover extraordinario espiritualmente y humanamente. No era una ley, no era una orden de los apóstoles,
que se vendieran las heredades o las propiedades y trajeran todo el precio de lo vendido a los pies de los apóstoles. Esa expresión significa bajo la administración de los apóstoles. Cuando dice a los pies de los apóstoles, bajo la dirección y la administración de los apóstoles de la iglesia en Jerusalén. No era una ley, no era una orden estricta. Era conforme a lo que pudieran sentir del amor, de la generosidad, del amor al prójimo, los hermanos de esa iglesia. Ya había un caso de uno llamado José, que los apóstoles le llamaron Bernabé, que vendió lo que tenía y lo trajo todo. Ahora, Ananías y Zafira intentan hacer lo mismo. Pero un pequeño error, una pequeña falla, les hizo caer en una catástrofe terrible en la vida de ellos, de los dos ellos. Cuando Pedro interroga a Ananías, porque primero llega Ananías y le dice, este es el precio de la heredad. La respuesta de Ananías fue positiva. Sí, esto es. Allí consiste el error. Porque tanta era la presencia de Dios en esa iglesia que el apóstol Pedro discierne a través del Espíritu que es una mentira. ¿Cuántos adoran la gloria de Dios? ¿Cuántos creen que la mentira es una falla que lo puede llevar a una gran catástrofe a uno? No hay sinceridad en la gente. Pedro lo confronta. Pedro dice, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Dios aborrece la mentira. Mire qué interesante esto. Por lo tanto, morirás. A ese instante la catástrofe fue terrible y murió el hombre. Pero viene el consentimiento. De hecho, la mujer no sabía, me imagino, que le entró curiosidad de por qué no regresaba el esposo y se va. Pedro se le encuentra y le dice, ven para acá. Cierto es que vendiste la heredad en tanto, y la mujer comete el mismo error de su marido. Porque habían consentido los dos. Se habían puesto de acuerdo con la misma mentira. Como Pedro les dice del apóstol, ustedes tenían la heredad si hubieran quedado con ella. Era de ustedes, nadie les obligaba a que la vendieran. Y si la vendieron, nadie les obligó que trajeran el precio de lo vendido. Se hubieran quedado con ellos. El punto es la mentira. Diga conmigo, el error es la mentira. Cuando Pedro le dice a Zafira, vendiste la heredad en tanto, ella dice, sí, en tanto. Y le dice, ahí vienen los jóvenes que acaban de enterrar a tu esposo y a ti también te sacarán muerta de aquí. Y murió la mujer. La catástrofe fue terrible. La mujer pudo haber tenido oportunidad. El mismo Ananías pudo haber tenido oportunidad si habían hecho el plan en la casa de mentir. De que se iban a quedar con una parte ellos y lo demás lo iban a llevar. Camino al templo, cuando Ananías llevaba el precio de lo vendido,
hubiera dicho, hubiera reflexionado, el mover del Espíritu está aquí en esta iglesia. Yo no tengo por qué mentir a nadie, porque yo sé que con Dios no se puede jugar, a Dios no puede ser burlado. Ananías hubiera reflexionado, pero no reflexionó. Ese es el punto, hermanos, que nosotros cuando hemos cometido un error, para taparlo, decimos nosotros cometemos otro peor. Pero aquí esto es interesante porque ellos no desistieron del plan malévolo que tuvieron de mentir, según ellos, a los apóstoles. Pero como Pedro declara, no le mentiste a los hombres, has mentido a Dios. La mentira a nosotros los seres humanos no le echamos de ver, pero Dios sí la toma en cuenta. Dios no se deja pasar nada por alto. Son errores, son fallas que nosotros necesitamos volvernos de ellas para no ir a una catástrofe, a una pérdida. Esa pareja de esposos murió el mismo día por la mentira. No trataron el caso con pericia como lo debieron de haber tratado. No lo llevaron con sabiduría. Ahora, reflexionando sobre Eclesiastés 10:1, habla de las moscas muertas y habla del perfume del perfumista. Un excelente perfume. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así es la enseñanza. Así, una pequeña locura, un pequeño error, un pequeño desequilibrio, porque le damos rienda a la emoción, porque no cuidamos nuestra integridad, nos puede llevar a una fatalidad terrible. Lo peor es que sabemos que vamos en sentido opuesto, en contra de la voluntad de Dios, y no nos volvemos. En el Antiguo Testamento Dios le habla mucho al pueblo: volveos de vuestros malos caminos, preguntad cuál sea el buen camino y andad por él. Yo digo en esta hora categóricamente, el camino es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué no darle vuelta al botón que va en sistema manual, que según nosotros lo podemos hacer para donde querramos, y no ponerlo en sistema automático para que Dios lo dirija? Para que Dios controle nuestro sistema de vida. Recapacitar y volvernos a Dios. Para que la fatalidad no vaya a efectuarse en un momento determinado. Una pequeña locura hace perder el buen perfume. Dice la Biblia que nosotros somos grato olor a Cristo. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Agradar a Dios en la alabanza, en la adoración, cuando se hace de corazón. El buen perfume del perfumista, esas pequeñas locuras, esas moscas muertas, esos errores en la vida que sí tienen solución. Si aquella tripulación hubiese atendido antes, hubiera fijado en el botoncito ese, cuando usted va a la cabina a verlos, todo el sistema que hay en la cabina de un avión, va a ver ese interruptor, creo que se llama, del aire. Cuando va en sistema, tiene que estar total y absolutamente en sistema automático y no manual.
Es como cuando usted el sistema de luces de su carro. Usted solo enciende el carro y las luces se activan. ¿Por qué? Porque lo anda en sistema automático. Así se lo dejaron de fábrica o usted mismo lo pone. No que hay que andarle dando vuelta a la palanca para que las luces bajan. Las luces. Mire, hoy hay hasta sistemas hay de que los carros cuando ellos solo ponen la luz alta o la luz baja cuando es necesario. Ya todo es automático. En este sentido, nuestra vida depende de Dios y no de nosotros. Es Dios quien la controla y no nosotros. En estos tiempos difíciles, hermanos, donde las catástrofes están a la vuelta de la esquina, dejemos que Dios conduzca nuestra vida y todo nos va a salir bien. Porque usted y yo debemos de ser de grato perfume a Dios Todopoderoso. Y no que las moscas muertas en sus errores. Mire, este mundo apesta. Se lo voy a decir, hermano. Así fuertemente, este mundo está cochino delante de Dios. Este mundo es una pudrición, pero desde allí la mano poderosa de Dios está rescatando hombres y mujeres, los está llamando a su luz admirable, los está haciendo de grato olor para Él, que cuando usted adora a Dios, cuando usted alaba a Dios, Dios se complace en la alabanza de su pueblo. Pero es importante esto, enderezar nuestra vida. Y para esto se necesita sabiduría de Dios, de lo alto, no como Ananías y Zafira, donde pudieron haber regresado el pensamiento. Así como Eliezer caminó, y usted ve que el caso de Eliezer es grande. Todo el viaje que él hizo, enorme, pero en todo caso, Eliezer dependía de Dios. Ese viaje de Eliezer fue en base a la dirección divina de Dios y no en base a los designios de él, porque la misión era tremenda. Entonces Eclesiastés hace en esta reflexión de las moscas muertas, que son las fallas que nosotros tenemos en la vida. Todos los que estamos aquí hemos tenido falla y podemos tener falla, pero lo bueno es dejar que el sistema de vida Dios lo controle. Entregarle a Dios, como David falló 1, 2, muchas veces, pero le entregó su vida al Señor arrepentido con un corazón humillado ante Él. Pero si no, la catástrofe hubiese sido grande. En este Eclesiastés encontramos, hay algo importante, la sabiduría en acción, en el tiempo oportuno, en el momento preciso. Tú puedes volverte a Dios. La sabiduría que Dios te ha dado, del error de ese botón que va en sentido manual, que tú dices yo me voy por aquí, yo me voy para allá, y no es así, te vas a conducir al abismo. Va a ser fatal, va a ser desastroso tu vida. Mejor dile, Señor, aquí está mi ser, cuerpo y alma y espíritu, para que tú me dirijas. Dele fuerte aplauso a Dios Todopoderoso. Y yo le aseguro que va a echar a andar su sabiduría, gran sabiduría que Dios le ha dado. Eclesiastés 9:10, 9:11, vamos a leer. Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni de la guerra de los fuertes, ni aún de los sabios el pan, ni de los prudentes de las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todo. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en lazo. Así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos
Hermanos, reitero, repito, los tiempos son malos los que estamos viviendo. De esta generación nos podemos librar solamente bajo la guianza de Dios Todopoderoso. Y si no, vamos a ser enlazados en la mala red, porque los días son malos. Pero bendita la misericordia de Dios, que está metiendo su mano en el fango, en el lodo cenagoso, en esta pudrición de este mundo, y sacando hijos suyos para que le alaben y le glorifiquen. Yo quiero darte una palabra de esperanza. Tú naciste y te tienes con vida, Dios, para salvación y no para catástrofe, no para perdición. Dios te tiene aquí para que le honres y le alabes y le glorifiques su nombre. Con ese propósito Dios te tiene con vida. Muchos quisieron, pero no pudieron. Están ya en el abismo, calcinando sus almas en el infierno. Pero tú y yo tenemos esperanza de dejar que el sistema de vida Dios tome control, aleluya. Y no nosotros, porque cuando nosotros hacemos conforme a nuestros propósitos, nos va mal. Pero cuando dejamos a Dios que dirija nuestra vida, todo nos va a salir bien para gloria de su nombre. Dele un fuerte aplauso a Dios Todopoderoso. Verso 13, dice la palabra del capítulo 9, siempre de Eclesiastés. También vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande. Una pequeña ciudad y pocos hombres en ella. Y viene contra ella un rey, ¿verdad? Un gran rey. Y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes, pero se halla en ella un hombre pobre, pero tiene la característica de sabio. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Porque no es de los fuertes, no es de los entendidos, es de aquellos humildes. Alaban la gloria de Dios, iglesia. Es de aquella gente sencilla que sabe que la vida de ella no depende de él mismo, sino de Dios. Dice, se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría. Y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza. Aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Para muchos grandes allá afuera, ingenieros, arquitectos, archimillonarios, nosotros somos gente ignorante. Pero se olvida el diablo que la sabiduría de los hombres es vanidad, es diabólica. La sabiduría que viene de lo alto es maravillosa y habita en la gente sencilla. Porque nosotros buscamos a Dios, porque solo en Dios hay salvación. Nadie se acuerda del hombre pobre que salvó aquella ciudad del acecho de aquel gran rey. Pero con la sabiduría que el hombre pobre la salvó, y nadie se acuerda de él. La población cristiana evangélica pentecostal en estos tiempos es la gente más ignorante que hay para muchos allá afuera de alta categoría. Pero de esa sencillez, Dios está formando un pueblo. Dios está levantando un remanente poderoso para avergonzar a los sabios y a los necios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Cuántos alaban a Dios Todopoderoso? La sabiduría de buscar a Dios, esto no se encuentra en grandes universidades, simple y sencillamente en la escuela de la vida, donde usted y yo debemos de ser entendidos y buscar a Dios, como lo dice la palabra. Por eso el proverbista dijo, mejor es la sabiduría que la riqueza, que la fuerza.
aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Pero es mejor que la fuerza, que la sabiduría, que tantas cosas de los que se dicen inteligentes allá afuera. Versos 17 y 18. Las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Qué interesante esto. Esas actitudes positivas en la sencillez más profunda de la vida del ser humano, eso agrada a Dios. Y no en aquellos con opulencia, pero viven la vida de necedad. Eso les descalifica delante de Dios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Los errores, pequeñas fallas, hacen que la catástrofe se vaya en la vida. ¿Para qué tenemos sabiduría? ¿Para qué nos ha dado Dios ciencia en conocer las cosas, los tiempos y la palabra de Dios? Y de nada nos sirve si no la ponemos en práctica. Aquellos de esa tripulación, si hubieran con tan solo movido y se hubiesen fijado en ese pequeño aparatito, su vida no hubiera perecido. Otro caso, y discúlpenme que los he llevado a volar ahora, pero terminando esta exposición viene el otro caso de un TACA 737 en el 88, saliendo de Belice para Nueva Orleans. El capitán de esa nave, en la guerra civil de El Salvador, piloteaba una avioneta, y yo creo que posiblemente haya sido allá por mi caserío, donde yo nací, donde habían algodoneras, y esa avioneta iba fumigando la algodonera como de costumbre, y en un cerro estaban los guerrilleros y la ametrallaron y le traspasaron a ese piloto, le hicieron perder el ojo derecho o el izquierdo, creo que es. Y ese hombre pudo pilotear esa avioneta y llegar, creo que hasta el Papalón de San Miguel, y aterrizar y salvar, pero no salvó su ojo, pero salvó su vida. 6 años después estaba siendo capitán de TACA Internacional, que en ese tiempo sus dueños estaban en El Salvador. Emprende el vuelo de allá y en el Golfo de México se levanta una tempestad terrible, una tormenta de granizos, el cual le hacen que se dispare el sistema eléctrico y el avión queda en oscuras completamente. La gente, para ellos fue el último día de su existencia. Dice el testimonio de este hombre que los 2 motores se le apagaron. Un avión nuevecito, traía 45 personas para Nueva Orleans. Se le apagaron el avión, voló cierto espacio a oscuras y sin motor alguno en el espacio. Pero esa tripulación iba siempre con el cuidado, con la pericia. Ellos andan una batería de repuesto. El capitán, que es el mismo que perdió el ojo en la guerra allá en El Salvador, 6 años después, el mismo capitán, apellido Ordaz creo que es, le dice al copiloto: enciende la batería, la otra batería de repuesto, y la pone activa y vuelve la luz en el avión.
Cuando vuelve la luz en el avión, la gente dice, todo está bien ya. Pero no oían los motores del avión. El avión sigue con los motores apagados. Eso fue terrible. No quisiera vivir yo una experiencia de esas. Luego se acuerdan que con la misma batería, con la misma energía, pueden encender los motores. Y activan los motores. Y de hecho, encienden los motores. Se felicitan los tres de la tripulación. Y ahora todo está bien. Pero de repente, el avión se va encendiendo porque los motores van prendidos ya. Porque el granizo se había metido, se había congelado y había pegado los motores, aunque nuevecitos. Y ahora que arranca, eso recalentó y hizo que los dos motores se fueran quemando. Viene el piloto y dice, ese mismo, y solo con un ojo, con la gran turbulencia, terrible, imagínese usted, con la gran turbulencia, y le dice al copiloto, apaguemos los motores. Decisiones terribles en determinado momento, en el momento malo. Apaga los motores para que no nos encendamos aquí en el espacio. Apagaron los motores. Ya no siguió los motores se apagaron totalmente. Pero ahora no tenían motor, ni uno. ¿Dónde iban a aterrizar? Logran tomar contacto con la torre de control de Nueva Orleans. Nueva Orleans les trata de dar algunas directrices, no pueden llegar. Un avión sin motor, en el espacio, apagado. Hacer aquello que se llama planear, que según ellos en la ciencia de la aeronáutica saben. Pero ¿dónde aterrizar? Las pistas que les anunciaban estaban lejos, no podían llegar. Porque el avión había descendido y iba descendiendo y ya no lo podían controlar, que volver a subir si no había motor. Llegan a un archipiélago, a unos canales de agua, donde decide el capitán, ese capitán que yo creo que es salvadoreño, sí, solo con un ojo, y le dice al copiloto, vamos a descender, porque para abajo todo, hasta un carro es bueno, ¿verdad? Para abajo, para arriba es el problema. Entonces, con las palancas esas, vamos a descender, nos vamos a ir por el agua, por esos canales. Y esa era la idea, pero llegando allí por la NASA de Nueva Orleans, ven que hay un pequeño campo de grama. Y dice el copiloto, mira, le dice, podemos conducir el avión para ahí podemos aterrizar. Mire, hermano, ese testimonio es extraordinario. Y cuando el piloto pudo enderezar el avión y llevarlo a ese pequeño campo de grama, eso fue sorprendente. Cuando tocaron tierra, las llantas no se hundieron, sino que se fue, hasta que quedó totalmente como que era en una buena pista. Gloria a Dios por eso, amén, hermano. Se salvaron 45 personas, pero en el momento de la tempestad ellos supieron tener tranquilidad. No les voy a decir que ellos oran a Dios, algunos tal vez oraban a Dios, pero tuvieron tranquilidad y pudieron conducir la nave. Hermano, esto nos quiere decir que por catastrófico que sea, por los errores que esté en nuestra embarcación, si nosotros tenemos quietud y esperamos en Dios, Dios nos va a llevar al puerto seguro, Dios nos va a llevar a la pista seguro y vamos a llegar sanos y salvos por la misericordia de Dios. Mire, con esto concluyo. No sabemos con qué nos vamos a enfrentar en estos tiempos como iglesia. Allá ha empezado en Siria, en esas zonas del Oriente Medio, la persecución contra la iglesia cristiana. Pero si usted le entrega la vida a Cristo, no se preocupe, venga lo que venga, pase lo que pase, el Señor dirige nuestra vida. Y Dios es bueno, su venida está a las puertas. Necesitamos estar a cuentas con Dios.
Necesitamos estar a cuentas con Dios en estos últimos tiempos. Los errores de la vida se vuelven a recuperar el sistema de vida como Dios quiere. Porque nosotros sabemos el viaje equivocado, catastrófico que llevamos, que nos conduce al lago de fuego, al infierno ardiente, pero hay una gloria de Dios que nos espera. Entonces, ¿para dónde viajamos? ¿Para allá o para acá? Debemos de viajar al rumbo que nos decreta la palabra de nuestro Dios. De nosotros mismos nada podemos hacer, pero con la ayuda del Espíritu Santo todo es posible. Iglesia, Dios está con nosotros como poderoso guerrero. Confiemos en el Señor. Aprendamos de los errores y volvámonos para llegar al puerto seguro. Póngase de pie en esta hora. Sea bendita la palabra de nuestro